El día de hoy quisiera titular este mensaje Today I'd like to title this message, Una voz inusual. An Unusual Voice. Otra vez, una voz inusual. One more time, an unusual voice. Quisiera traer esta imagen, esta fotografía a ti. And I'd like to bring this picture into your mind. Está el bateador en la caja de bateo jugando béisbol In baseball, the batter is up to bat, y el lanzador, el pitcher, le avienta la pelota. and the pitcher pitches. Y no soy muy experto en béisbol, pero he escuchado esto. And I'm not an expert, but I have heard this. La pelota va como que si fuese derecha. The ball acts as if it's going to go straight. El bateador está esperando una recta. The batter is expecting the ball to come Y straight a at unos him. pocas pulgadas de llegar la pelota a su destino, And a couple inches before it gets to its destination, de repente se baja la pelota. the ball suddenly dips. El bateador es burlado And the batter is a made fool. y le da su bat y no le pega la pelota. And he bats and completely misses. Él creyó que la pelota venía derecha, He believed that the ball was coming straight for him, pero de repente se bajó but suddenly it dipped, o se hizo a un lado or it went to the side, o no iba a la velocidad que él creía que iba. or it wasn't going the velocity that he thought it was going. Y a veces en la vida And sometimes in life, nos perdemos de momentos tan cruciales. we miss out on crucial moments. En la vida del bateador hay gente en las bases. In the life of a batter, there are people on base. Es el último inning. It's the last inning. Van 2 outs. There's 2 outs, Está el campeonato de por medio. and the championship is just a little ways away. Y la lectura que él haga sobre esa pelota, sobre ese lanzamiento, And what actions he takes on that pitch es crucial para la victoria de su equipo. are crucial for the victory of his team. Hoy estamos en una situación algo parecida. Today we are in a similar situation. Tenemos gente en bases. We have people on base. Está la familia. We have family, Está la iglesia. the church, Están amigos. and friends, Está nuestro ministerio. our ministry, Está nuestra comunidad. our community, Gente en los trabajos. people at work. Están esperando They are waiting qué es lo que vamos a hacer. what we're going to do. Están dependiendo They are depending de nuestra lectura on our lecture a lo que está pasando. to what is happening, Nuestra lectura, reading, our reading de of lo what que is está happening, pasando of what is happening en el campo de juego. and at the baseball game. Y si nosotros leímos mal, And if we read incorrectly, no vamos a pegarle. we're not going to hit that ball. Y la gente se va a quedar ahí donde está. And the people are going to stay where they are. Hoy quiero hablarte de Elías. So today I want to speak about Elijah. Y para aquellos que no están familiarizados con Elías, For those who aren't familiar with Elijah's muy story, rápidamente déjame decir. very quickly let me elaborate. Santiago describe a Elías como un hombre lleno de pasiones. James he describes Elijah as a man of many passions, Un hombre emocional. a very emotional man. Elías es conocido como el profeta de fuego. Elijah is known as the prophet of fire. Es uno de los profetas donde las manifestaciones sobrenaturales de Dios He's a prophet where the manifestations of God se dieron muy palpable en su ministerio. were very palpable in his ministry. Israel estaba viviendo en el peor momento espiritual. Israel was living in the most unspiritual time. El rey que tenían, The king that they el had, rey Acab, Achab, era uno de los reyes más malos que Israel pudiese tener. was one of the worst kings that Israel could have had. Se casó con una mujer He married a woman que no era del pueblo de Dios. that was not from the people of God, Y esta mujer trae todo tipo de adoración pagana. and she brought all kinds of pagan worship with her. Ahí nació Elías. And that is where Elijah was born. Y Elías de repente profetiza y dice, no va a llover por más de 3 años. And Elijah prophesied that it wouldn't rain for more than 3 years. O más bien dice, no va a llover hasta que yo diga. Actually, he said it's not going to rain until I say so. Son palabras muy fuertes, They're very strong words, pero así pasó. but that is what La happened. gente estaba muriendo de hambre The people were dying of hunger porque no había agua para que el campo produjera cultivos. because there was no water to create Crops. crops.
Y el rey estaba buscándolo, And the rey was looking for him. me imagino para castigarle. And I imagine that it was to punish him. De repente Elías le manda un mensaje al rey y le dice, ya va a llover. And Elijah sent a message and said, it's going to rain. Y le dice, va a llover y ahora me voy a presentar ante ti. And he said, it's going to rain and I'm going to come before you. Entonces Elías viene delante del rey, So Elijah came before the king, harto de la situación espiritual del pueblo, tired of the spiritual situation of the people, y le dice, y le pone un reto sobre la mesa. and he gave him and he challenged him. Le dice, mira, vamos a ir al Monte Carmelo, Look, we're going to go to Mount Carmel, tráete a todos tus profetas falsos, bring all of your false prophets, vamos a poner dos sacrificios, and we're going to put two sacrifices, dos animales para ser sacrificado. two animals to be sacrificed. Ustedes escogen uno You pick one, y yo agarro el otro and I'll pick the other, y le van a orar a su Dios. and you're going to pray to your God. Y el Dios que haga descender fuego del cielo, And the God that makes fire descend from heaven, ese es el Dios verdadero. that is the true God. Bueno, sí lo hicieron. So they did it. Los profetas falsos estuvieron ahí por horas y nada pasó. The false prophets were there for hours and nothing happened. Cuando Elías dijo, ya está bueno, es mi turno. When Elijah said, okay, it's my turn now. En cuanto oró Elías, And when Elijah prayed, Dios desciende fuego del cielo, God descended fire from heaven, comprobando que Él es el Dios verdadero. proving that he is the true God. Y Elías manda matar a esas 450 personas. And Elijah sent for all those false prophets to die. Cuando la esposa de Acab, When the wife of Achab, Jezabel, Jezebel, escuchó lo que hizo Elías con los profetas, found out what Elijah had done with the prophets, le manda un mensaje she sent him a y message. le dice, de aquí a 24 horas Elías es hombre muerto. And she said, from here to between 24 hours, Elijah is a dead man. Ahora Elías, como era un hombre muy emocional, And because Elijah was a very emotional se man, llena de miedo he was filled with fear. y dijo, voy a huir. And he said, I'm going to No le flee. tenía miedo a Acab, He wasn't scared of Achab. le tenía miedo a Jezabel He was scared of Jezebel. y huye. And he flew. Y Fled. huye triste, And he fled very sad. huye deprimido, He fled and he was very depressed. porque Elías cree Because Elijah thought que él era el único fiel que quedaba en Israel. that he was the only one that was still faithful in Israel. No sabía que había 7,000 personas también fieles como él. He didn't know that there was other 7,000 people just like him. Entonces Elías llega a un punto en un árbol y se acuesta. So Elijah came to a point where he came to a tree and he laid down, Perdón. Llegó un ángel y le dio de comer. and an angel fed him, Se volvió a dormir. and he went back to El sleep. ángel le dio otra torta The angel gave him another bread, y le dice, levántate y camina porque vas a caminar mucho. and he said, get up and walk, but you're going to walk very far. Y Elías llega a un monte llamado Monte Sinaí. And Elijah got to a mountain called Mount Sinai. Y la Biblia describe el monte de Sinaí como la montaña de Dios. And the Bible describes Mount Sinai as the mountain of God. Y en el Sinaí se mete una cueva. And at Sinai, he goes into a cave. Y el Señor le dice, ¿qué estás haciendo ahí, Elías? And God asked him, what are you doing there, Elijah? Bueno, ya me adelanté, déjeme leer la palabra del Señor. So let me read the word of God. I skipped ahead. Primera de Reyes, capítulo 19. 1 Kings 19. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. The word of God says the following. 19:8 en adelante. 19:8 and ahead. Dice, entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio suficiente fuerza para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. So he got up and ate and drank, and the food gave him enough strength to travel 40 days and 40 nights to Mount Sinai, the mountain of God. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? There he came to a cave where he spent the night. But the Lord said to him, what are you doing here, Elijah? Versículo 10. He servido con gran celo al Señor, Dios Todopoderoso, respondió Elías, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también.
Permítanme, hay una falla técnica. Versículo 10. It said, Elijah replied, I have zealously served the Lord God Almighty, but the people of Israel have broken their covenant with you, torn down your altars, and killed every one of your prophets. I am the only one left, and now they are trying to kill me too. Versículo 11. El Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. It says, go out and stand before me on the mountain, the Lord told him. And as Elijah stood there, the Lord passed by, and a mighty windstorm hit the mountain. It was such a terrible blast that the rocks were torn loose. But the Lord was not in the wind. After the wind, there was an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. 12. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. And it says, and after the earthquake there was a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire there was the sound of a gentle whisper. 13. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su capa, salió y se preparó a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? When Elijah heard it, he wrapped his face in his cloak and went out and stood at the entrance of the cave. And a voice said, what are you doing here, Elijah? Ahora, quisiera que detectemos cosas muy importantes en este pasaje que hay mucho que decir. And I'd like for us to detect some very important things because there's a lot to discuss in these verses. En primer lugar, el Señor lo mandó para el Sinaí. The first thing to discuss is that the Lord sent him to Mount Sinai. El Sinaí, la montaña de Dios. Sinai is the mountain of God. Cuando el Señor le pregunta qué estaba haciendo ahí, When the Lord asked him what was he doing there, Elías empieza a quejar Elijah began to complain. y empieza a decir And he began to que el say pueblo de Israel derribaron los altares de Dios. that the people of Israel had torn down the altars. Ahora, esto era algo muy fuerte, And this was a very strong thing, algo muy crítico very critical en la vida de la nación de Israel, derribar un altar. in the life of the nation of Israel to tear down an altar. ¿Por qué? Why? Porque el altar es el único lugar legítimo para el sacrificio. Because the altar is the only legitimate place for sacrifice. Otra vez te lo voy a I'll decir. say it one more time. Los altares The altars eran los únicos lugares legítimos para el sacrificio. are the only legitimate places for a sacrifice. Tú no podías hacer un sacrificio en la tierra You cannot make a sacrifice in the dirt o sobre una mesa or over a table o en cualquier otro lugar. or anywhere else. No, tenías que juntar cierta cantidad de piedras You had to gather a specific amount of rocks. y sobre las piedras, And on top of those de la rocks, manera que Dios lo ordenaba, and the manner that God ordered it, ahí se hacía el sacrificio. that is where the sacrifice was Así made. que derribar el altar, perdón, So to tear down the altar era derribar lo que los hacía legítimos para adorar a Dios. was to tear down what made the legitimacy of that sacrifice to God. Y el pueblo se fue a adorar a otros dioses. And the people turned to other gods. Así que derribar un altar So they tore down the le altars. estaban mandando un mensaje a Dios. They were in the tearing down of the altars. They were sending a message to God. Le estaba diciendo, yo ya no quiero nada contigo. They were saying, I don't want anything to do with you. Quiero ahora hacer otras cosas a mi manera. I'd like to do other things my way. Mira, el altar, hermanos, hoy en día, Nowadays, the altar, ¿dónde se encuentra el altar? where do we find the altar? El altar no se encuentra en la iglesia. The altar is not found at church. El altar no es ese lugar cuando el pastor dice, vengan todos al altar. The altar is not the place where the pastor says, please come forward to the altar. Ese no es el altar. That is not the altar. Aunque lo llamamos así por el simbolismo. Even though we call it that because of the Pero symbolism. los altares But altars es el corazón de cada persona. is the heart of every person. El corazón de cada persona The heart of every person simplemente es el espíritu de la persona en el cual se conecta con Dios. is simply the spirit of someone connecting to God. Es
todo ese mundo interior del ser humano que lo hace posible o legítimo para tener una relación con Dios. It's everything inside of a human that makes it legitimate and possible for them to have a relationship with Christ. Dios no tiene una relación con tu carne. God does not have a relationship with Dios tiene una your relación flesh. con tu espíritu. He has a relationship with your spirit. Y entonces tu carne es bendecida. Then your flesh is blessed. No me malentiendan, somos todos un ser tripartita. We are a three parts being. Pero donde Dios, el lugar legítimo para hacer un sacrificio es nuestro corazón. But the most legitimate place of us is our hearts for us to make sacrifices Si to God. nosotros derribamos el altar, If we tear down our altars, estamos derribando el lugar donde nosotros podemos conectarnos con Dios. we are tearing down the place where we make a connection with God. ¿Saben lo que hizo Adán y Eva en el Edén? And you know what Adam and Eve did in Eden? Derribaron el altar. They tore down the altar. Y ellos quisieron hacer las cosas a su manera. And they wanted to do things their way. ¿Qué está pasando en el mundo? What happens in the world? Tenemos siglos y siglos We have, for many decades, donde la gente ha hecho las cosas a su manera, where people have done things their way, donde se ha derribado el altar de Dios. where altars have been taken down. Cuando esta nación empezó a quitar a Dios de sus instituciones federales, When these people began to take God out of their federal institutions, cuando nuestro país empezó a quitar a Dios de las instituciones federales, when our country decided to take God out of the federal equation, básicamente estaba derribando los altares de Dios they were practically taking down the altars of God. y se empezaron a reemplazar por otras prácticas And they were replaced with other practices que llevaron a la ruina al país, that took this country to ruin, a la ruina moral, to the moral ruin, a la ruina to the espiritual. spiritual ruin. Y entonces la queja de Elías So the complaint of Elijah es que el pueblo derribó esos lugares legítimos para el sacrificio. is that the people took down those legitimate places of sacrifice. Y hay un clamor en la iglesia. And there is a cry in the church. Cuando hablo de iglesia me refiero a aquellas personas que están conectados con Dios, And when I refer to church, I mean the people that are connected with Christ, no de la iglesia en general. not the general church. Hay un clamor en el pueblo de Dios There is a cry in the people of God para que Dios restaure el altar de esta nación. for God to restore the altar of this nation. Entonces el Señor, cuando lo escucha, So when the Lord hears Elijah, dice la palabra de Dios the word says que el Señor le dijo: sal y ponte de pie en la montaña. And he says to come out and stand at the foot of the Y mountain. mientras Elías estaba de pie, And while Elijah was out there, dice el versículo 11, empieza a mencionar que el Señor pasó y un viento fuerte vino a la montaña. and it says, as the Lord passed by, a mighty windstorm hit the mountain. Pero el Señor no estaba en ese viento. But the Lord was not in that wind. Dice que después vino un terremoto que sacudió las piedras. And it says that after the wind, there was an earthquake that shook the stones. Y el Señor no estaba en el terremoto. And the Lord was not in the Y earthquake. luego dice que pasó un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. And then it says that a fire came, but the Lord was not in the fire. Viento fuerte, Strong wind, terremotos, earthquakes, vientos. wind. Esto es importante que lo notemos. It's very important to note these three Porque things, estamos en el monte Sinaí. because we're at Mount Sinai. Estamos en el monte de Dios. We're at the mountain of God. Otro nombre para el monte Sinaí Another name for the Mount Sinai, es el monte Horeb. it's the mountain of Horeb. ¿Qué pasó en el monte Horeb? What happened at Mount Horeb? Hay un canto que nosotros cantábamos hace años. There is a song that used to be Un sung. pequeño coro que decía: allá en el monte Horeb A small chorus that said, there at Mount Horeb, la zarza ardía. the bush was on fire. Y Moisés quería saber And Moses wanted to know por qué no se consumía why it wasn't consumed. en el monte Horeb, In Mount Horeb, que viene siendo esta misma montaña Sinaí. which is the same Mount Sinai, Dios se presentó en medio del fuego God was presented in the middle of y the ahí fire. estaba Dios And that's where God was, hablándole a Moisés, speaking to Moses, dándole instrucciones, giving him instructions, dándole una asignación. giving him an assignment. Después el pueblo de Israel estaba en el desierto Then the people of Israel were in the desert cuando salieron de Egipto when they came out of Egypt. y llegaron al monte Sinaí. And they came to Mount Y Sinai. dice la Biblia que había truenos,
And the Bible says that there was thunder había relámpagos. and lightning. Me imagino que también había mucho viento. And I would imagine that there was also a lot of Y wind. Dios estaba ahí. And God was there. Y la gente miraba todo ese espectáculo. And the people would see this grand spectacle. Y la gente se acostumbró And the people got used a to que that. Dios se manifestaba en su presencia. That God would manifest himself En fuego, in fire, en truenos, in light, in thunder, en vientos. in wind. Ese era lo que Dios escogió manifestarse. That is how God chose to manifest himself. Ahora vienen muchos años después Now, many years later, y se encuentra Elías en el Sinaí and Elijah was at Sinai, y pasa un terremoto and a earthquake y came by, pasa un viento and a wind came y by, pasa el fuego. and fire came by. Y la historia nos dice And the story says que esas eran las cosas que Dios había escogido antes that those were the things that God had chosen before para hablarle a su pueblo. to speak to his people. Pero hoy en día But nowadays, creo que Dios le estaba mandando una curva a Elías I believe that God was sending Elijah a curveball para ver si se iba con la finta. to see if he was going to bat. Creo que Dios estaba probando el corazón de Elías I believe that God was testing Elijah's heart para hacerle entender to make him que understand ahora él se quería manifestar de una manera diferente. that today he wanted to manifest himself in a different way. Que ahora Dios quería hablar de una manera distinta. That God wanted to speak of in a very distinct way. Si nosotros nos basamos en la historia, If we base ourselves off of that story, hubiésemos pensado que el terremoto, el viento y el fuego, ahí estuviese Dios. we would have thought that the earthquake, the wind, and the fire, God would have been in those. Porque así lo había hecho antes. Because that's how he had done it before. Si nosotros nos basaríamos en la tradición, If we had based ourselves in tradition, como Dios lo ha hecho en otras as ocasiones, God had done it in other occasions, nos hubiésemos también ido con la finta. we also would have gone Pero with ¿sabe that. por qué Elías no se fue con la finta? But you know why Elijah didn't fall for that? No porque era Elías, Not because he was Elijah. no porque era el profeta de fuego. Not because he was the prophet of Óyeme, fire. hace unas horas Dios había derramado fuego. Just a couple hours before, Elijah had seen him descend heaven from Así que fire from Elías heaven. muy bien se hubiera podido ir con la finta de que en el fuego también estaba Dios. So Elijah could have gone with the notion that God was in the fire. Pero ¿sabes por qué Elías no se fue con la finta? But you know why Elijah didn't fall for that? No porque era Elías, Not because he was Elijah. no porque era el hombre de fuego. Not because he was the prophet of fire. No, señores, No. sino fue porque estaba en la presencia de Dios. Because he was in the presence of God. Cuando estás en la presencia de Dios, When you are in the presence of God, el Señor te da discernimiento, God gives you discernment. el Señor te da entendimiento. God gives you understanding. Dice que el Espíritu nos guiará a la verdad y a la justicia. It says that the Spirit will guide us to His truth and His Y su justice. Espíritu nos enseñará las cosas que debemos de hacer. And His Spirit will show us what we are supposed to do. Necesitamos asegurarnos We need to make sure que estemos en la presencia de Dios. that we are in the presence of God. Por eso Dios lo llevó al Sinaí. That's why God took him to Sinai. Si Elías hubiese quedado en el Carmelo If Elijah had stayed at Carmel, y, Mount Carmel, y hubieran pasado estas cosas, and these things would have happened, quizás él hubiera dicho, ahí está Dios. maybe he would have said, that is where God Pero is. no es más que en el Sinaí. But it's at Sinai, No es más que en la presencia de Dios, and in His presence, donde puedes realmente discernir where you can understand que Dios se quiere mover de una manera diferente. and discern that God wants to move in a Te lo different voy a way. decir otra I'll vez, say it querido. one more time. Dios se quiere manifestar y hablar de una manera diferente. God wants to manifest and speak to you in a different way. Y ahora ha escogido una voz inusual. And He has chosen an unusual voice. Ha escogido una manera que antes no se había escogido en el And Sinaí. He's chosen a different way that had not happened at Sinai Y before. dice la Biblia And the Bible says, que vino después del incendio un suave susurro. and it says, after the fire there was a small whisper. En otra versión dice un silbo apacible. In another version it says a gentle whisper. ¿Sabe lo que es un silbo apacible? Do you know what a gentle whisper is? ¿Sabe lo que es un suave susurro? Do you know what a gentle whisper is? Esto tiene que ver con silencio. This has to do with silence. Un silbo apacible A gentle whisper es una voz que apenas se puede oír. is a voice that can barely be heard. Entonces, esto nos lleva
a una nueva imagen. So this takes us to a new image. Esto nos lleva a meditar This takes us to meditate a una nueva imagen de Dios. on a new image of God. Escucha bien lo que te voy a decir. Listen carefully to what I'm going Se to say. mueve, perdón, esta es una nueva imagen de Dios It's a new image of God que se mueve más allá de la perspectiva de la tradición. that moves beyond traditional views. Si nosotros estamos esperando un avivamiento de Azusa, If we are expecting an Azusa movement, si nosotros estamos esperando un movimiento como pasó en Azusa if we are expecting a movement similar to o como Azusa pasó en la iglesia del primer siglo, or the church of the first century, vamos a perder la oportunidad, iglesia. we are going to miss out on that opportunity, Porque church. Dios no se quiere mover como en el primer siglo. Because God doesn't want to move the same way as in the first Dios no se century, quiere mover como en la calle de Azusa. or the same way that He moved in Azusa. Dios se quiere mover como hoy se quiere mover. God wants to move like He wants to move Aleluya. today. Dije, Dios se quiere mover como hoy se quiere I said mover. He wants to move as He wants to move Y today. he escogido una voz And He apacible. has chosen a gentle whisper. Ha escogido una voz que apenas se puede oír. He's chosen a voice that can barely be Y heard. para que nosotros podamos escuchar esa voz, And for us to hear that voice, nos tenemos que callar la boca. we need to shut our mouths. ¿Y saben lo que ha sucedido? And you know what has happened? Dios le tapó la boca a Hollywood. God closed the mouth of Hollywood. Dios le tapó la boca a Wall Street. God closed the mouth of Wall Street. Dios le tapó la boca a la escuela. God closed the mouths of schools. Dios le ha tapado la boca a la política. God has closed the mouths of politics. Dios le tapó la boca a los artistas. He has closed the mouths of artists. Le tapó la boca a los deportes. He has closed the mouth of sports. ¿Y sabes también a quién le tapó la boca? And you know who else He closed their mouths? También le tapó la boca a la He iglesia. also shut the mouth of the church. Esto lo digo con mucho respeto. And I say this with many Le respect. ha tapado la boca a la He iglesia has shut the mouths of the church que solamente se reunía los domingos that would only get together on Sundays. y estábamos como espectadores And we were spectators, gritando. yelling. Esto lo dije la semana And pasada, I said this last week. que había 3 equipos, There was 3 teams. pero la afición, But the vision, la afición, the affliction, no, los fans, la The afición fans. nunca determina el resultado del juego. the fans never predict the results of the game. Pueden gritar lo que quieran, They can yell all they want. pueden cantar lo que They can quieran, sing all they pueden want. hacer todo el ruido que quieran, They can make all the noise pero they no want. pueden determinar el resultado del They juego, will never determine the results of the porque game no están en la cancha del juego. because they are not in the field. Iglesia, Dios le ha tapado la boca a este tipo de iglesia. Church, God has closed the mouths of that Que, type of church. que solamente decíamos, qué buen culto fue hoy. That we would say, what a great service Oh, today was. pastor, qué buen palabra dices Oh, el día de pastor, what hoy. a great word you gave A esa today. iglesia le está tapando la boca a Dios, God has closed the mouth of that church, pero no a la iglesia que está involucrada en el juego. but not the church that is in the game. No la iglesia que está involucrada en la verdadera misión de Dios, Not the church that is in the real vision of God, estableciendo su reino en las calles. establishing His kingdom in the Y en la streets. iglesia nada más íbamos a celebrar, pero la verdadera misión estaba en las calles. And we would go and celebrate in the streets, but the real vision was always in the streets. Así que déjame decirte lo siguiente. So let me tell you the following. No es que tanto Dios pueda hablar. It is not how much God can speak. Este es el punto crucial. This is the most crucial point. No es tanto que lo que Dios pueda hablar, It's not so much what God can speak, sino qué tan dispuesto estás tú de callarte but how disposable you've made yourself to shut up, para escuchar esta voz inusual. to hear this unusual voice. ¿Sabes otra cosa acerca de su presencia? Do you know another thing about His presence? Cuando su presencia llegaba en el Antiguo Testamento, When His presence would arrive in the Old Testament, la gente ya no podía ministrar. the people would no longer be able to Su, minister. aleluya, su presencia His presence hace inútil tus talentos. makes your talents Useless. useless. La presencia de Dios The presence of God hace inútil makes makes worthless
tus talentos. your talents, Porque ya no se trata de ti. because it's not about you. Ahora es 100% acerca de Él. Now it is 100% about Y God. cuando llegaba la presencia al tabernáculo, And when the presence would arrive at the cuando llegaba tabernacle, la presencia al templo, when the presence would arrive at the ningún temple, sacerdote podía ministrar. no high priest was able to minister. Cuando estamos en su presencia, When we're in his presence, no hay palabras there are no words que puedan salir that can come out articuladamente. articulately. Lo único es llorar. The only thing we can do is Lo cry. único es gemir. The only thing we can do is cry. Lo único es disfrutar el momento de su presencia. And just enjoy his presence. Querida iglesia, Church, y hoy te está pidiendo Dios que te calles, today God is asking you to shut your mouth, pero que te calles en su presencia. but to shut it in his presence. Porque si te callas fuera de su presencia, Because if you are quiet outside of his no va a presence, pasar nada. nothing will happen. Mira, tú puedes dejar de accesar tu teléfono. You can stop accessing your phone. Quizás estás sin trabajo. Maybe you are without a job Pero ¿de right qué now. te sirve estar sin trabajo But what good is it to be without a job si no estás yendo a su presencia? if you are not going to his presence? Es como estar en el Carmelo y descifrar todo esto que te estaba diciendo. It's like being at Mount Carmel and doing something else with everything I Dios told you. nos está hablando God is speaking con una voz inusual. with an unusual voice. Se ha dicho lo siguiente, The following has been said, que después que esto pase, that after this happens, la vida no va a ser igual. life will not be the same. La vida va a ser diferente. Life will be different. Va a ser diferente. It's going to be different. Y para aquellos que podamos descifrar esta voz inusual, And for us who could decipher that unusual voice, va a ser de mucha bendición. it's going to be a great blessing. Te voy a decir por qué. And I'll tell you Quiero why. cerrar con esto. And I'm going to close with this. Esto es otra predicación, pero necesito mencionarlo. This is another preaching, but I need to say it. Cuando Elías entiende que Dios ahora está en esa voz inusual, When Elijah understands that God is now in this unusual voice, podemos abrir la Biblia en Primera de Reyes 19, ahí donde estábamos. Pero disculpe, es que no escribí esos versos, es de donde lo acabo de dar hace rato. Cuando Elías es capaz de descifrar que Dios estaba en esa voz inusual que apenas se escuchaba. I can find it, you can translate. when Elijah found out that God was in that unusual voice, Entonces, it's only the New Testament. Oh, because of the version. Ok, está bien. Permítame, hermano, disculpe, agarré desprevenida a Evelyn. Y yo también estoy desprevenido. 19. Ok. Terminamos de leer en el versículo 13. and we finished reading verse 13. Y quiero que ahora pongamos atención lo que pasa después. And I want you to pay attention to what happens next. Dice así. And it says like this. En el versículo 15, después lo vamos a leer en inglés. Entonces el Señor dijo, regresa. Esto después de que él supo que esa era la voz de Dios. Entonces dice, regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta Damasco, hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues ahí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Y luego dice, después en el versículo 16, y unge a Eliseo para que tome tu lugar como profeta. Okay, so it says, then the Lord told him, go back the same way you came and travel to the wilderness of Damascus. When you arrive there, anoint Hazael to be king of Aram, Elisha, son of Shaphat, from the town of Abel Meholah, to replace you as my prophet. And that's verses 15 and 16. Iba a ungir He was going to anoint a estas personas these people para dos funciones. for two functions. Una era para rey, One was for a king, la otra era para profeta. one was for a prophet. Déjame decirte otra vez. Let me say it one more time. Después de que escuchemos su voz inusual, After we've heard his unusual voice, porque estamos en su presencia because we're in his presence, y él nos está hablando de una manera diferente. and there he is speaking to us in a different way.
al poder escucharlo a Él, the ability to listen to him nos va a dar instrucciones. will be given En el instructions. caso de Elías, para ungir a un rey y para ungir a un profeta. In the case of Elijah, to anoint a king and anoint a prophet. El rey The king representa una posición. represents a position. El profeta The prophet representa una voz. represents a voice. Así que si nosotros podemos, como iglesia, So if we can, as a church, como individuos, like as individuals, entender la voz inusual, understand the unusual voice, porque nos estamos callando because we are shutting off en su presencia para que Él nos hable, in his presence so that he can speak to us, entonces Él nos va a dar la unción then he will give us the anointing para una posición nueva for a new position y para una voz nueva. and for a new voice. Lo voy a decir otra vez. I'll say it again. Entonces Él So God nos va a dar la will unción give us the anointing para una posición nueva for a new position y para una voz nueva and a new voice por los tiempos de los cuales vendrán. for the times that are yet to come. No podemos hablar en la misma posición de que teníamos antes de la pandemia. We can't speak in the same position that we were before the No pandemic. podemos hablar con la misma voz que teníamos antes de la pandemia. We can't speak with the same voice that we had before the pandemic. Necesitamos recibir instrucciones. We need to receive instructions. Por ejemplo, Moisés For example, Moses tenía la posición, had the position, pero no tenía la voz. but he didn't have the voice. Y quiso que su hermano mejor hablara por él. And he chose for his brother to ¿De speak qué for te him. sirve la posición si no tiene la voz? What good is the position if the voice is not there? ¿O de qué te sirve la voz si no tiene la Or posición? what good is the voice if the position is not there? Si no tiene la influencia. If you don't have the influence. Ocupamos las dos cosas. We need both things. Ocupamos la influencia We need the influence por la posición en que nos encontramos for the position that we find después de ourselves haber salido de su presencia. after coming out of his presence. Y ocupamos la voz, And we need the voice, las instrucciones, the instruction, su palabra his word, para hablarle a esta to generación speak to this que ha sido generation moldeada por este evento global that has been molded by this global event. y decirle que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, And to tell them that God is the same today, yesterday, and all time. que Jesucristo les ama That Jesus loves y them. que Él viene pronto And that he is coming soon. y nos quiere salvar. And he wants to save La us. solución no está en el gobierno humano, The solution is not in the human la government. solución está en el gobierno de su reino. The solution is in the kingdom government. Por eso Él quiere ungir a un nuevo rey, a un nuevo profeta. And that's why he wants to anoint a new king and a new prophet. Querida iglesia, A church. no sé cuándo regresemos a reunirnos aquí en la I iglesia, don't know when we'll be able to come back together. pero mientras lo hacemos But before then, y aún después de que lo hagamos, and after then, necesitamos estar en su presencia we need to be in his presence para poder escuchar esta nueva voz, to listen to this new voice, para poder escuchar esta nueva voz inusual, to listen to this unusual voice que no estamos acostumbrados a escucharlo a Él así. that we are not accustomed to listening to. him Creemos like que that. Dios se mueve en el ruido, We believe that God moves in o the, queremos in que the Dios se music, mueva en el ruido. and that he moves in the noise. ¿Y cómo catalogábamos antes un buen culto? And we would say we had a great service before, ¿No era en eso? and it wasn't that. ¿Y qué tal si Dios ahora quiero moverme en la quietud? What if God wants to move in the stillness Y a now? muchos nos está costando trabajo eso. And for many of us, it's costing us work. Yo oro And I pray para que seamos entendidos. that we are understood. Yo oro I pray para que la iglesia so that the church agarre la onda, understands, que podamos entender that we could understand que Dios nos quiere ungir y nos quiere dar una nueva voz. that God wants to anoint us and give us a new voice. Pero eso sale de su presencia. But that comes out of his presence. Déjame orar por ti. And let me pray for you. Señor, esta palabra Lord, this word, que quede sellada en los corazones de tus hijos. that it would be sealed in the hearts of your people. Que esta palabra, Señor, That this word, Lord, quede sellada en sus vidas. is sealed in their lives. Señor, la manera en que tú quieres actuar en San Bernardino, Lord, the way that you want to move in San Bernardino quizás sea diferente a la manera en que te quieres mover en San Diego, is different and may be different than the way you want to move in San Diego o en San Antonio, or San Antonio o en Nueva York, or New York o en Denver, or Denver o en México, or in Mexico o en todas partes del mundo. or in all parts of the world. Cada uno de nosotros Every one of us tenemos que recibir instrucciones específicas para nuestro contexto. needs to receive specific instructions for our context. Ayúdame a callarme Lord, help me to shut up en tu presencia. in your presence. ¿Sabe lo que me está diciendo el Señor? And you know what the Lord is Que telling cuando me? llegamos a su presencia That when we get to his es presence, fácil callarnos.
that it's very easy to be quiet. Es fácil callarnos. It is easy to be quiet. Si te está costando callarte, If it is causing you to be quiet, es porque todavía quieres que tu voz se oiga y no la voz de Él. it is because you still want your voice to be heard and not Pero cuando his. llegas a tu presencia, But when you get to his presence, tú vas a saber, you'll know, porque no te va a costar nada callarte. because it won't cost you anything to be Y ahí lo quiet. vamos a poder escuchar. And that is where we'll hear him. Hermanos, los amo. Brothers, I love you. Familia, los extrañamos. Family, we miss you. Dios bendiga a todos mis amigos más allá de las fronteras de este país. And God bless all of my friends that are further than the borders of this between the weeks. Dios los bendiga.